¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Un gusto estar con usted. Bueno, un nuevo programa de Medicina para Todos, un programa creado en el Hospital Privado Universitario de Córdoba exclusivamente para que usted pueda proteger la salud de su familia. Esa es la idea de todos nosotros. Y hoy vamos a hablar de un tema, para mí, por demás de importante y hace a que ustedes puedan prestar la mayor atención posible porque está a la vuelta de la esquina de cualquiera de los habitantes del mundo. Y es el famoso ACV, el accidente cerebrovascular. Para ello nos acompaña el doctor Gustavo Ortiz y la doctora María de los Ángeles Pérez Maure. Y con ellos vamos a conversar sobre el tema. Bueno, gracias por venir al programa. Gracias, Rubén. Gracias por la invitación nuevamente. Muy bien. Bueno, vamos de lo general a lo particular, ¿no? Es decir, primero describir lo mejor que puedan qué es un accidente cerebrovascular. Bueno, el accidente cerebrovascular es una lesión en el cerebro, como el nombre lo dice, que está producida por un problema vascular que significa que una arteria o una vena se tapa o se rompe. Eso es más o menos una especie de concepto general. Es decir, es una lesión cerebral que está producida por un daño vascular en el cerebro. Lo más común es que sea un coágulo que se forma en algún lugar del organismo y viaja y tapa una arteria en el cerebro. Pero también puede ser que se rompa una arteria y se produzca un hematoma, un sangrado cerebral. Son las dos grandes categorías de lo que se llama accidente cerebrovascular. Y bueno, eso produce una serie de síntomas que van a depender de qué lugar del cerebro está dañado y bueno, dependiendo de qué tipo de síntomas están ocurriendo, es que nosotros podemos también identificar el ACV más rápidamente o no, porque hay áreas del cerebro que son menos elocuentes que otras. Por ejemplo, si a una persona se le cae un brazo, bueno, indudablemente se va a dar cuenta de que hay un problema importante en ese momento o tiene una dificultad para hablar. Pero si en cambio tiene un adormecimiento más leve, tal vez no tenga tanta información como para reconocer el accidente cerebrovascular inmediatamente. Pero los dos son problemas cerebrovasculares. Pueden ser causados por un daño en el sistema vascular del cerebro. Está bien. ¿Algo que agregar, María de los Ángeles? No, aclarar que sobre todo el principal problema es el ACV isquémico, donde se tapa la arteria, que es un evento tiempo dependiente, ¿sí? Es decir, mientras más demoro, más secuelas puedo llegar yo a tener, ¿sí? La idea es que apenas tenga un síntoma, sea un adormecimiento del brazo, de la pierna, un trastorno del habla, una debilidad o algún síntoma visual que también uno lo subestima, consultar inmediatamente a una guardia para evaluar si está con un ACV isquémico y poder brindarle un tratamiento para desobstruir esa arteria y poder, digamos, evitar secuelas en el cerebro. Claro. Ahora, ¿qué diferencia hay entre un ACV y un paro cardíaco? Bueno, el paro cardíaco es un problema del corazón en sí mismo. El accidente cerebrovascular, la lesión está ubicada en el cerebro. Por supuesto, hay una conexión directa entre el cerebro y el corazón. Una persona con un accidente cerebrovascular puede tener secundariamente un paro cardíaco, debido a que el daño cerebral genera, a veces, no siempre, una respuesta, una estimulación adrenérgica muy importante sobre el corazón y eso podría, en algunas ocasiones, desencadenar un paro cardíaco. Por otra parte, una persona con patología cardíaca, que tiene, por ejemplo, las arterias del corazón que están tapadas y se produce un infarto de corazón, bueno, eso podría producir un coágulo localmente en el corazón que viaje al cerebro y produzca un accidente cerebrovascular. Son patologías que están ligadas, una puede llevar a la otra o viceversa. Y esto tiene también sentido en cuanto a que todo aquello que hagamos para prevenir las enfermedades del corazón va a ser bueno para prevenir las enfermedades cerebrovasculares también. Claro. ¿Y se pueden clasificar los ACV? No sé si está bien hecha la pregunta, Sí, ¿no? Sí, se María, pueden sobre todo clasificar en lo que son isquémicos y hemorrágicos. En el hemorrágico es donde hay un sangrado, donde puede ser tanto traumático como no traumático.
En el traumático generalmente es fuera, digamos, de lo que es el cerebro, y son los vasos que rodean el cerebro, y tenemos también del ACV hemorrágico la hemorragia subaracnoidea, que tiene que ver por aneurismas cerebrales, que son las arterias que están frágiles, se rompen. Esto tiene que ver mucho, sobre todo con la predisposición cardiovascular, la hipertensión mal controlada, que generan que estas arterias sean como más débiles y se rompan. Y el isquémico es donde hay una obstrucción directamente de lo que es la arteria, o sea que no circula la sangre, ¿sí? En el otro se rompe la arteria, en este se obstruye. Amplíame, por favor, por los televidentes, arterias frágiles. La palabra frágiles, ¿cómo se entiende en este caso? Básicamente es, las arterias, digamos, tienen unas capas donde en base circula la sangre, es como que están más finas o más delgadas, entonces cuando hay aumento, por ejemplo, de la presión arterial y demás, esas arterias van perdiendo se van poniendo más débiles, y esto genera también este riesgo de que se rompan en algunos casos y que pueda sangrar. Está bien. Me gustaría, si me permiten, ampliar la pregunta y te incluyo, Gustavo, en la respuesta, porque, por ejemplo, si vos me decís, tener los músculos frágiles, ¿no? Yo digo, bueno, voy a empezar a hacer gimnasia para fortalecerlos y no tener más problemas. En el caso de las arterias o las venas, eso no existe. Bueno, sí, claro que sí. Se puede hacer. Sí, por supuesto, está considerado todo el sistema vascular, está considerado como si fuera un órgano más. Claro. Es decir, así como hablamos de los pulmones, del corazón, del cerebro como órganos, el sistema vascular, que incluye las arterias y las venas, por donde circula la sangre, es un órgano más y tiene, por supuesto, todo aquello que impacte en la salud del corazón, del pulmón y demás, también va a impactar en la salud del sistema circulatorio o el sistema vascular. Pero hay una forma de fortalecer la resistencia de las arterias o de las venas, de fortalecerla, hay vitaminas. Claro, es la misma estrategia que usamos para prevenir las enfermedades cardíacas. Es decir, si el paciente es fumador y deja de fumar, uno de los principales beneficios al dejar de fumar es que las arterias empiezan a recuperarse, entre comillas, rejuvenecerse y a recuperar vitalidad. En un año el riesgo arterial después de dejar de fumar cae notablemente. Pero bueno, si el paciente es diabético, él o la persona es diabética, y tiene mal controlada su glucemia, eso va a afectar a la salud del sistema vascular. Entonces, tratar de controlar bien la glucemia y todos los factores de riesgo. Estamos hablando, por ejemplo, de la hipertensión arterial, el colesterol, todo lo que es el perfil lipídico, el metabolismo. Cuando nosotros controlamos los factores de riesgo vasculares, estamos previniendo enfermedades, ya sea del sistema circulatorio, que incluye al corazón y al cerebro también. Todo el organismo se beneficia, ¿no? Gustavo, recién dijiste controlando la glucemia. Sí. Para los diabéticos que te están viendo y escuchando, que cada vez hay más, ¿no? Por falta de control en la ingesta de carbohidratos refinados, en fin, de todo ese tipo de cosas, ¿cuáles son los niveles? Suponiendo que las personas tuvieran la idea de comprarse un glucómetro, aunque no se sientan que no son diabéticos o los análisis no le han dado que tiene diabetes, para, qué sé yo, una vez cada 3 meses controlarse la glucemia. Ahora hay una tendencia, mucha gente que está en el mundo del fitness y de lo que se le llama el wellness en inglés, que viene a ser traducido algo así como bienestar. Hay una tendencia a controlarse la glucosa más allá de no ser diabéticos y tratar de mantener niveles de glucosa dentro de los parámetros normales. ¿Cuáles son esos niveles para que la gente que se controla lo sepa? Lo normal es entre 70 y 110. Ahora, lo recomendable es que, por ejemplo, una glucemia en ayunas sea menor a 100. Ya cuando la glucemia en ayunas empieza a superar los 100 miligramos por decilitro, ahí ya cuando podemos pensar que puede haber algún problema en el control de la glucemia. Con esto no quiero alarmar a la gente que le da, en un laboratorio le da 102 la glucemia. Para nada, no hay que, esto es algo que a veces hay que estar prestándole atención, pero bueno, lo normal es entre 70 y 110. Está bien. En ayunas, ¿no? ¿Se puede prevenir un ACV?
Sí, se puede prevenir, sobre todo, básicamente lo ideal es prevenir desde que nacemos, controlando justamente estos factores de riesgo cardiovasculares, ¿sí? Nosotros tenemos que tener en cuenta con estos riesgos que tenemos factores que son modificables y los no modificables. Y perdóname, no sé si te escuché bien, factores de riesgo modificables y los no modificables. Dentro de los no modificables, obviamente cuando uno envejece, aumenta el riesgo cardiovascular, ¿sí? Y los modificables tienen que ver sobre todo con buenos controles glucémicos, mantener, digamos, estable su diabetes, la hipertensión bien controlada, hacer actividad física, no fumar, control de la obesidad, hacer actividad aeróbica, predominio. Eso sería lo que uno va previniendo o, digamos, va frenando lo que es el riesgo cardiovascular. Esto obviamente con la edad, como le decimos, no lo podemos parar, pero modificando el estilo de vida lo podemos frenar y eso va a enlentecer o vamos a tratar de evitar por años tener algún accidente cerebrovascular. Y quiero agregar algo más que está incluido más recientemente dentro de los factores de riesgo modificables y es la higiene de sueño. Es decir, cuánta importancia le damos a la cantidad y calidad de horas que dormimos. En nuestra sociedad actual, nuestro estilo de vida, es muy común que la gente vaya acortando cada vez más el tiempo de sueño a la noche, porque bueno, a veces nos quedamos viendo televisión hasta tarde o nos tenemos que levantar temprano y demás, y le vamos horadando las horas de sueño que deberían ser mínimo de 7 horas. Y eso puede aumentar el riesgo cardiovascular y cerebrovascular. Dormir poco y dormir mal tiene un impacto muy grande en lo que es la salud cardíaca y cerebral, entre muchas otras consecuencias que, bueno, no es el tema de este programa. Pero es importante remarcar que dentro de los factores de riesgo modificables también se incluye la salud o el estilo de vida en cuanto al sueño, al dormir. ¿Vamos? Hay que tenerlo muy presente eso. Perdón que me salgo del libreto, pero pregunta aclaratoria. ¿Sirve la suma de sueños? A ver, tengo amigos que me dicen, yo a la noche 5 horas y ya estoy despierto y no me duermo nunca más. Pero me duermo 2 horas de siesta todos los días. 7 horas, pero está abierto eso. ¿Sirve eso? Sí, en cuanto a que es mejor a dormir solamente las 5 horas de la noche. Por supuesto es mejor que duerma un periodo extra a que no lo haga, pero si vamos a lo que sería tal vez ideal, sería tener un sueño nocturno de 7 u 8 horas. Eso sería todavía mejor. No es lo mismo dividir el sueño que tener el sueño continuado durante la noche. Claro. ¿Es importante llegar al sueño profundo? Sí, muy importante. No sé si María querés comentar. Sí, es importante, sobre todo hay que aclarar que independientemente cada persona tiene una cantidad de horarios de sueño que son necesarias. Hay gente que con 5 horas duerme y, digamos, le permite trabajar o mantener toda su actividad laboral normal, y hay gente que duerme 10, 12 horas por día y no es suficiente. Entonces, también tenemos que ver dentro de esa cantidad la calidad que está teniendo del sueño, porque puede haber, por ejemplo, trastornos como apneas del sueño, donde justamente esto aumenta el factor de riesgo cardiovascular porque genera riesgo de hipertensión, de ACV, de arritmias y de lo que es muerte súbita. Claro, la apnea del sueño es una dificultad respiratoria mientras está dormida la persona, ¿cierto? Que en un periodo de algunos segundos deja de respirar. Eso es una apnea. Y hay personas que les puede pasar eso muchas veces en una noche, cientos de veces en una noche. Entonces eso acelera el ritmo cardíaco, produce, bueno, una serie de consecuencias que aumenta la hipertensión arterial. Y esas personas son las que están cansadas por lo general, son los obesos, no tienen buen rendimiento, se duermen mientras comen, mientras hablan, y entonces son importantes para detectar eso como un factor de riesgo. Me salgo otra vez del centro porque tengo amigos que me hacen preguntas y me dicen, yo me levanto cansado, desesperado, muerto. Claro. ¿Por qué? Porque yo todas las noches tengo pesadillas, pero las pesadillas son que me persiguen 2 leones por el medio de una plaza, que estoy durmiendo desnudo arriba de una pared y me estoy cayendo cada momento y me tengo que agarrar. ¿Qué pasa con las pesadillas? ¿Afectan la calidad del sueño? Sí, le pueden afectar. Generalmente ocurren en un periodo del sueño que se llama de movimientos oculares rápidos. Es donde, bueno, primero que
habría que aclarar, no somos expertos en sueño. Sí. Está bien, sí, Nuestra subespecialidad es accidente cerebrovascular. Claro. Nos estamos desviando un poquito de nuestra área de expertise. Tenés razón, pero, pido disculpas. No, está bien. De todas maneras, el tema de las pesadillas y de los sueños vívidos ocurre más frecuentemente en el momento de la noche en el cual estamos en un estadio que se llama de movimientos oculares rápidos. En ese momento todos los músculos están relajados, excepto los músculos de los ojos que se mueven. Y puede haber patologías de ese tipo, de ese estadio de sueño. Hay algunas anormalidades del sueño que exacerban la sensación de sueño vívido y de pesadillas y demás. Está muy claro. Incluso también hay medicamentos que lo pueden alterar. Entonces habría que ver cada persona en particular por qué le podría estar pasando ese tipo de cosas. Pero le pido disculpas. Además hay otra cosa, hay una condición que se llama deprivación crónica del sueño REM. Una persona que el sueño REM es el movimiento ocular, en inglés la sigla REM significa en castellano movimiento ocular rápido. Algunas personas que tienen un déficit de sueño crónico tienen como una deuda de sueño REM o sueño MOR, movimientos oculares rápidos. Entonces, cuando duermen, el cerebro va al sueño MOR, al sueño de movimientos oculares rápidos, inmediatamente porque está queriendo recuperar el sueño perdido. Claro. Y esos sueños pueden ser muy vívidos. Entonces, es probable que estas personas que te están consultando, tal vez tengan lo que le pasa a muchísima gente de nuestra sociedad actual, tenga un déficit crónico de sueño. Claro. Tenga que dormir mejor, mayor cantidad y mejor calidad de sueño. Está bien. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer una muy pequeña pausa y retornamos enseguida con todo este tema. Muy bien, continuamos en Medicina para Todos. Hoy el tema es el accidente cerebrovascular. El ACV, comúnmente conocido así. Me acompañan el doctor Gustavo Ortiz y la doctora María de Los Ángeles Pérez Maure, y con ellos estamos conversando de esto. Bueno, ustedes han hecho una muy buena descripción de cómo es el accidente, cómo se puede clasificar. Yo los embarqué en el tema del sueño, pero ¿en cuánto puede colaborar la familia en toda esta custodia para que no ocurra el ACV? Muy importante, María. Sí, no, en mucho, porque tenemos problemas por ahí que los pacientes por ahí están inconscientes y no tenemos por ahí horarios determinados de cuándo empezó con los síntomas del paciente. Entonces es importante que la familia sepa identificarlos para ver el tiempo de evolución para darle un tratamiento oportuno. Y después también en la etapa de rehabilitación, cuando después el paciente sale, digamos, del hospital, cómo este paciente se afronta a su nueva realidad, ¿no? Porque hay veces donde hay discapacidades y uno se encuentra en la casa que no tiene las comodidades que uno tenía antes. Por ejemplo, puede haber debilidad para caminar, debilidad de un brazo, entonces necesitan higiene, necesitan ayuda para alimentarse. Incluso hay muchas cuestiones emocionales posteriores a lo que es un ACV, que la familia es importante que esté para acompañarlos. Suele haber mucha depresión en estos casos también. Y tratar de acondicionar la casa en caso de que haya algún déficit, por ejemplo, de debilidad del brazo de la pierna, para que el paciente no se caiga, no sufra caídas. En el caso de las caídas, obviamente impacta o implica un riesgo de fractura de caderas, con lo cual hay que volver a internarse, internaciones prolongadas, y esto retrasa más también lo que es la rehabilitación del paciente. ¿Qué tan importante es la toma de decisión a tiempo, ¿no? Para acudir o socorrer o llevar a la guardia? ¿Cómo es? Sí, es fundamental. Como dijo María al principio, esta es una enfermedad que depende del tiempo. A medida que más nos demoramos en iniciar el tratamiento, menos chance de un buen pronóstico va a tener ese paciente. Y lo contrario también es cierto. A medida que más rápido actuamos, mejor va a ser el pronóstico a largo plazo. Entonces, el concepto es, cada minuto cuenta. Un minuto que nosotros acortemos el tiempo de tratamiento ya vale en cuanto al pronóstico de ese paciente. Entonces, para poder actuar rápidamente tenemos que tener un equipo que esté entrenado, que esté capacitado, que pueda actuar en coordinación, en sincronización y que involucre a múltiples servicios. Por ejemplo, en un hospital
hasta la persona que está en la puerta recibiendo la ambulancia es importante para el tratamiento del accidente cerebrovascular. A veces esa misma persona, que puede ser, no sé, un guardia de seguridad, ya sabe, no, esto es una ACV, háganlo pasar rápido para este lado, para que apuren el tratamiento. Entonces, a ellos también tenemos que entrenarlos para que sepan reconocer esta enfermedad. Y por supuesto, todo lo que es el personal de enfermería, la gente de radiología, la gente del laboratorio, y ni hablar los médicos de guardia, el servicio de neurología y posteriormente lo que es el cuidado siguiente, en las siguientes 24 horas, generalmente en terapia intensiva, muchas veces hay. Entonces, todo el camino del tratamiento es importante que pueda estar aceitado y que trabaje rápidamente para poder acelerar el tratamiento. Está bien. ¿Cuándo hay que acudir a la guardia? Vos lo comentaste antes un poco, Sí, ¿no? sí, Lo claro. quería ampliar un poco. ¿Cuándo hay que acudir a la guardia? ¿Cuándo hay que tomar la decisión de La decir vamos a la respuesta guardia? es, si tengo dudas, consulto. Siempre hay que consultar. No hay que dudar, hay que consultar y no hay que esperar. Sí, nuestro trabajo Sí. Es educar a la comunidad y educar, por supuesto, al personal del hospital. Entonces, por eso es importante que podamos llegar y transmitir, enseñar cuáles son los síntomas para reconocer el ACV. No sé si, María, querés contar un poquito más o menos cómo reconocer un Bueno, ACV. generalmente uno de los problemas principales es, por ejemplo, un déficit visual, dejo de ver un tiempo de un ojo o de los dos ojos, y por ahí los pacientes esperan y en realidad lo que tienen que hacer es consultar de manera inmediata. Un trastorno del habla donde el paciente no puede hablar, no puede gesticular o incluso no puede entender lo que le dicen o lo que puede hacer. Una debilidad, generalmente es del brazo o de la pierna, ¿sí? Del mismo lado por lo general, e incluso por ahí una caída abrupta, una pérdida de conciencia abrupta también son motivos para consultar por guardia. Claro, todo síntoma que aparezca súbitamente, de pronto, ¿no es cierto? La persona está tomando el desayuno, almorzando, lo que fuera, y de pronto no puede hablar. O de pronto se le cae el labio y se le tuerce la boca. Entonces, eso nos está diciendo, puede ser un problema cerebrovascular. Hay que llamar a la ambulancia, hay que ir al hospital, por más que sea un síntoma leve, porque muchas veces puede agravarse en cuestión de segundos o en minutos. Y bueno, mientras más rápido lleguen al hospital, mejor chance de un buen pronóstico va a tener. Está bien. Me salgo pero creo que asociado en este caso. En las guardias, a medida que va llegando la gente, los van atendiendo. Los que llegan y todavía están atendiendo pueden ir a la salita de espera para que los llamen. Cuando llega alguien con esto, un principio de ACV, ¿tiene alguna prioridad? Sí, claro, ¿no? sí, la doctora es experta médica de guardia. Nosotros, en realidad, lo que contamos es con un triage, ¿sí? Es decir, donde... ¿Con un qué? Con un triage, que es decir, un sistema de identificación de gravedad de pacientes. Ponemos una escala del 1 al 5. Código 1 es un paciente que básicamente está grave, el 2 tenemos X cantidad de tiempo para atenderlo, el 3 un poquito más, y los códigos, por ejemplo, los 4 y los 5, que son, digamos, síntomas leves, tienen hasta 2 o 3 horas. En cambio, los otros códigos, en media hora o antes, los tenemos que hacer pasar, justamente. Claro. Sí, al ACV habría, técnicamente hay que atenderlo dentro de los primeros 10 minutos que llega el paciente a la guardia. Así ya tiene que estar reconocido. Es cuestión de entrar gritando a la guardia, soy código 1, atiéndanme rápido. No, es cuestión de ir a la guardia y nuestro trabajo es reconocer que es una patología grave lo que está sucediendo. Ahí me avisan que nos quedan 30 segundos de programa y quería aprovechar para hacerle una pregunta sobre los tratamientos, porque la gente dice, ¿y después qué pasa? ¿Me tienen que sacar el cerebro afuera, reacondicionarlo? ¿Qué hay? Bueno, durante mucho tiempo no había un tratamiento efectivo, pero ya desde hace más de 25 años existe una medicación que se da endovenosa, se da en la vena y que disuelve los coágulos, y eso ha cambiado radicalmente el pronóstico de la enfermedad. Desde que se empezó a usar esa medicación a finales de la década del 90. Y luego han salido más recientemente una variación de esa medicación que es más fácil de administrar. Pero además de esa medicina que le damos endovenosa, ahora podemos entrar con un catéter a través de las venas y las arterias, mejor dicho, de la pierna o del brazo,
y llegamos hasta el cerebro y ahí extraemos el coágulo que ha tapado una vena. Ese procedimiento se llama trombectomía, es como una cirugía endovascular y eso también ha cambiado radicalmente el pronóstico de la enfermedad. Hoy una persona con un ACV gravísimo tiene mucho más chance de recuperarse de lo que era, digamos, hace unos 20 años atrás. Qué fantástico. Bueno, muchas gracias a los dos por haber venido al programa, la verdad que buenísimo, creo que la gente gracias por la está mucho invitación. más informada que antes. Vamos a seguir encontrándonos, por supuesto. Bueno, gracias. Gracias. Bueno, muy bien, llegamos al final del programa. Si le gustó, nos podemos volver a encontrar la semana que viene exactamente a esta misma hora. Hasta ese momento.